Bueno, ya sabéis que la policía local de Santa Fe en Granada se ha hecho viral esta semana. ¿Han detenido a un peligroso delincuente? No. ¿Han salvado a un gatito de las garras de un concejal? No. Bueno, quizá han ganado el concurso de calendarios en traje de baño de los policías locales más guapos. Tampoco. Se han hecho virales porque han compartido una campaña iniciada contra las señoras que toman la fresca. Me parece un grupo de Facebook del año 2001. Señoras que toman la fresca. Me gusta, me uno. Oye, pero vamos a ver. Sabemos que sacar sillas y mesas a la puerta es tradición en muchos pueblos, dice la policía. Pero la vía pública está regulada. Si la policía pide retirarlas, hazlo por respeto y convivencia. Esto dicen las autoridades de Santa Fe en un tuit oficial e ilustran el tuit con la foto de 6 yayas adorables. Silla blanca de plástico en la terraza plantada en la puerta de casa, conversando a la fresca con las vecinas al caer la tarde. Con rostro y todo las han sacado como si fueran los terroristas más buscados del Estado Islámico. Yo creo que esta gente en la pandemia perdió el norte. ¿Te acuerdas, no? Cuando te perseguía un dron de la policía si paseabas por un monte desértico de madrugada, cuando te podían caer encima los geos por sacar a pasear a tu perro por la playa bajo la lluvia, o cuando solo podíamos bajar a por el pan, que terminabas el día con 16 barras de pan en casa, casi cogimos kilos todos, para mojar, para bocadillo, para mojar, para tostar, para torrijas, para mojar, para migas, para mojar, algo había que hacer con todo eso. La barra de pan es lo único que te permitía el gran acto de delincuencia de la pandemia, que es acercarte al bar del barrio y pedirle a Manolo una cerveza de Strangis para llevar. En fin, amigos, mientras la policía local de Santa Fe sigue buscando a las 6 peligrosas abuelas, yo quiero reivindicar el cotilleo español, la tertulia vecinal y que los políticos se dediquen a lo que realmente saben hacer, que no es tomar la fresca, sino hacer el fresco. Bienvenidos al búnker. Comenzamos esta nueva aventura en Popes 80, comenzamos el búnker, llevamos un mes entero de estrenos y estamos muy emocionados. El nuevo popes80.com está lleno de historias sugerentes cada día, investigaciones trepidantes, exclusivas de casi cualquier ámbito y por supuesto, cómo no, muchísimo pop español. Y ahora llega esto, ahora llega el búnker, donde podemos encontrarnos cada semana comentando la actualidad, disfrutando de nuestra música y con nuestros artistas favoritos, con mucho humor, con expertos que nos ayuden a entender mejor el mundo, las cosas que pasan en el mundo y con una provocadora pasión por la libertad. Que aquí hacemos lo que nos da la gana, por eso emitimos desde aquí, desde el búnker, ubicado en un lugar secreto a muchos kilómetros bajo tierra y lo bastante lejos de la civilización como para que no se escuche la voz de Revillo de tertuliano en cualquier otro programa. Hoy mismo te hemos preparado un programa excitante. Vamos a hablar un poco de nostalgia 2000era, charlaremos con mi compadre, el humorista Javier Quero, analizaremos la investigación sobre la secta Los Ticianos, que ya sabes que es esa secta investigada por varios crímenes que combina inteligencia artificial, racionalismo, veganismo y más cosas. Y la analizaremos con el mayor experto en inteligencia artificial que hemos encontrado, que es una inteligencia artificial en concreto. En el tramo final de este programa tendremos a un invitado muy especial. Se trata de la inteligencia artificial de Google, se trata de Gemini, con la que conversaremos sobre este asunto de los ticianos y de los riesgos que entraña todo esto. No te lo puedes perder. ¡Vamos allá! Bueno, ¿cuál era tu rollo? ¿Jarabe de Palo, M-Clan, Fito, Amaral o eras más de Dorian, Lori Meyer, La Casa Azul o Love of Lesbian? Esta semana hemos decretado en Popes 80 que llega oficialmente la nostalgia 2000era. El revival de los 90 fue un absoluto fracaso, lo viviste tú como yo. No sé si porque no había mucho que reivindicar o si es que los fans del bacalao están todavía en clínicas de desintoxicación. El caso es que todos los intentos de revivir con los 90 lo que ocurrió en los 80 fracasaron, pero ojo, la generación que bailaba con cualquier otra parte de Dorian
o incluso con aquella Shakira de los primeros éxitos que aún no nos daba el coñazo con Piqué. En fin, toda esa gente ronda ahora los 40 y empieza a idealizar aquellas salidas nocturnas que ya nada tienen que ver con lo que hay ahora por las noches, que entonces aún nos llevábamos esos yunques de Nokia en el bolsillo, que tenías que llevar doble cinturón para no quedarte en pelotas a lo largo de la noche, porque eso tiraba para abajo, que era una delicia. Que escuchábamos canciones cortadas en el coche, porque la cosa esa del Napster no bajaba una sola canción entera ni aunque lo dejases 3 días descargando. Y que nuestro modo de salir estaba muy vinculado al rollo musical, todavía, no como ahora, que apenas hay disc jockey en los pubs que pincha un Spotify y una especie de lista inconexa. Da igual el ambiente que haya en el bar en ese momento, y que bueno, que hemos perdido piel, ¿no? Alguna hasta sale de copas ya con AirPods. El caso es que vuelve, porque están de moda los tardeos, y vuelve el rollo 2000ero, y te lo estamos contando ahora mismo en popes80.com. Ahí tienes el reportaje sobre la nostalgia 2000era. ¿Qué son los tardeos? Bueno, pues si eres de mi quinta, para que puedas entenderlo, te diré que un tardeo es lo que toda la vida del señor ha sido una comida con un gin tonic de postre que se te ha ido de las manos. Bueno, en unos instantes charlaremos con mi compadre Javier Quero, pero antes nos vamos a los titulares antivirales. Hombre demanda a aerolínea por angustia emocional tras ser sentado junto a un pasajero obeso. Un hombre ha interpuesto una demanda contra una aerolínea esta semana alegando angustia emocional por haber sido sentado junto a un pasajero muy gordo. El caso es insólito y está generando un encendido debate sobre los derechos de los pasajeros y las responsabilidades de las compañías aéreas. Decía Jordan Peterson que la modernidad consiste en ir creando más y más ofendiditos y ampliar más y más los derechos sin que haya ni rastro de las obligaciones. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Es ansiedad por exceso de peso ajeno. Esto es muy raro. Excursionistas que consumían hongos informan por error de la muerte de un compañero. Un insólito suceso ha ocurrido en las montañas de Adirondack de Nueva York, donde 2 excursionistas llamaron al 911 reportando la muerte de uno de sus colegas. Sin embargo, las autoridades descubrieron que los excursionistas habían consumido hongos alucinógenos y la persona que creía fallecida estaba de hecho perfectamente bien, en un giro extraño de los acontecimientos que dejó a todo el mundo perplejo. Es lo típico: te vas a subir una montaña, te pones hasta el culo de hongos alucinógenos y de repente se te muere el compañero, y no estaba muerto, que estaba tomando hongo. Una cosa muy rara. Vamos con otro titular que además me encanta. Me encantaría darlo todos los días porque es una historia preciosa, una historia digna de National Geographic. Una foca confundida termina en la boca de una ballena jorobada, pero escapa ilesa. Como lo oyen. Tenemos una historia verdaderamente extraordinaria que nos llega desde las aguas de Anacortes, Washington. Allí un grupo de observadores de vida marina fue testigo de un momento que podría parecer sacado de una película. Una ballena jorobada apodada Cilión accidentalmente engulló a una foca. Accidentalmente. Ojo al matiz. Accidentalmente engulló una foca. ¿Quién no va por la calle paseando, bosteza y engulle a una foca? Nos ha pasado a todos. El caso es que fue mientras ella se zampaba un tremendo banco de peces, y claro, entre los peces había una foca y no se dio cuenta. Para sorpresa de todos, y afortunadamente para nuestra amiga la foca, el mamífero marino logró sobrevivir a la experiencia. Las imágenes capturadas muestran a la foca emergiendo ilesa de la boca de la ballena, confirmando que no se convirtió en su cena. Mujer atacada por un oso en 2021 gana la batalla legal. Hoy les traemos una historia de tenacidad. Vamos a ver. Tenacidad y justicia. Carmen Suárez, una octogenaria vecina de Cangas de Narcea, maravillosa localidad asturiana, ha ganado finalmente su batalla legal de 4 años contra la administración, tras ser brutalmente atacada por un oso pardo en 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado al Principado a indemnizarla con más de 83.000 euros, reconociendo que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias. Un precedente vital para la responsabilidad de la administración ante ataques de la fauna salvaje. Yo esto tampoco lo entiendo muy bien. A mí esto me recuerda un poco al señor este que se sentía acosado por ir sentado al lado de un hombre con sobrepeso. ¿Cómo es esto de los osos? O sea, ¿a ti te ataca un oso y la culpa es de la administración?
No sé, habría que bajar al detalle, que no me he tomado la molestia de leerme la sentencia, pero me parece muy interesante. Porque aquí también podríamos llegar a otra cosa, ¿y qué ocurre si el oso demanda a la administración porque se quería comer a la señora? Bueno, la alimentación es un derecho básico, ¿no? Tener algo que comer. Bueno, la cosa está muy mal, porque realmente, como sabéis, el control de especies protegidas se nos ha ido de las manos. Y el control de animales protegidos también se nos ha ido de las manos. Por eso, por primera vez en la historia, vemos en muchas zonas de España jabalís paseando por los parques, atacando a ciclistas, atacando a patinetes. Bueno, esto les está bien, el pecado lleva la penitencia. Pero en fin, quiero decir que esto está cambiando mucho y no estoy seguro que quien está al mando de tomar las decisiones políticas adecuadas en cada comunidad y en cada ayuntamiento y en fin, y en el gobierno hayan visto alguna vez a un oso de cerca. Y ustedes dirán, bueno, vaya tontería, ¿no? ¿Qué más da? No hace falta haber visto a un oso de cerca. Digo, pues claro que sí. Para legislar sobre el rural hay que haber pisado alguna vez el rural. Si no, las leyes que haces están llenas de gilipolleces y tienen consecuencias. Como digo, no quiero profundizar en el asunto de la señora, porque no sabemos en qué condiciones se produjo el ataque del oso. Pero ciertamente está pasando mucho. Es decir, no dejamos a la gente del campo que gestione las cosas como a toda la puñetera vida ha sabido gestionar la gente del campo, y ocurren cosas muy extrañas. Continuamos, dejamos ya los titulares antivirales y nos vamos un segundo, porque viene mi compadrito Javier Quero. Mi querido compadrito Javier Quero, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker. Muchísimas gracias, compadre Ichu Díaz. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Contigo tiempo en la sin distancia. vernos? Esto ¿Eres tiene tú? nombre de bolero, sí. ¿Eres tú? ¿Te estás imitando a ti mismo? No, que va. Me han dicho que era el invitado especial, de hecho. Digo, coño, a ver si va a ser Bertín, que se ha puesto careta de Quero. No. Bertín estará haciendo sus cosas donde tenga que hacerlas, olvídate, pero vamos, que no. Que hoy aquí no viene. Estará tu cara, me suena. Bueno. Pues queridos amigos, qué bonito esto. ¿Te gusta? Sí, ¿Te gusta, muy ¿no? bonita. Me gusta mucho la estética. Lo he montado todo para ti. Cuando se acabe la entrevista, se acabó el programa. Qué detalle. Bueno, nuestros queridos amigos de Popes 80, algunos ya lo saben, Javier Quero y yo nos conocemos desde un porrón de años. Fíjate, yo ni había nacido, o sea que fue hace bastante. Y yo no había llegado. Y tú no habías llegado, exactamente. Trabajamos juntos un tiempo allá por el 2012, 13, 14, no me acuerdo, en el Pleistoceno. Sí. Pero claro, a mí me interesa empezar por el principio, porque claro, cuando trabajamos juntos yo casi estaba empezando y Javier ya estaba a punto de jubilarse, porque lleva una larga trayectoria. Qué cabrón. Lleva una larga trayectoria a sus espaldas. Vamos a hacer un repaso rápido, porque quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar de música, quiero hablar de humor, quiero hablar de tu trabajo actual, de todo. Pero cuéntanos un poquito cómo empezaste en la cosa periodística, querido amigo. Bueno, pues antes, joder, esto es como, yo creo que todo el mundo empieza en el colegio, todo. O sea, de hecho, desde el colegio hasta aquí hemos evolucionado muy poco, o por lo menos yo sigo haciendo las mismas cosas. Porque en el colegio yo hacía un programa que se llamaba Clase Hoy, que grababa en cintas de cassette y que luego pasaba a los compañeros y poníamos a parir a los profesores y todo eso, hasta que un día nos pillaron las cintas y se acabó el programa. Y ya por aquella época también empecé a hacer teatro en el colegio, imitaciones, humor y tal y cual, o sea que por eso te digo que he evolucionado muy poco. Estoy haciendo lo mismo que hacía con 10, 12 años, no más. Luego ya pues estudié periodismo y me dediqué a esa santa profesión, como diría José María García, a esa durante mucho tiempo. En radio, los primeros contactos en radio fueron en la emisora municipal de Las Rozas. Ajá. Muy jovencito, haciendo un programa de teatro. Y luego prensa escrita, televisión, en fin, ya de ahí ya vino todo. Pedrito Ruiz, que fue, digamos, como mi... Con Pedro estuviste en aquel programa fantástico que muchos recordamos con cariño, que era La Noche Abierta. Pero estuviste un montón de años, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, es que el programa duró 6 temporadas, si no recuerdo mal. Desde el año 97. Hicimos primero en el 97 una cosa infame que se llamaba El Domingol, que duró
10 minutos, y luego ya hicimos La Noche Abierta, que se tiró desde el 97, 98 debió ser, hasta 2004. O sea que sí, un montón. Fue una auténtica gozada, una experiencia alucinante, una maravilla. Trabajar con Pedro, por supuesto que lo es, y además en ese programa que ojalá volviese, porque harían falta espacios de conversación, de charla, de entendimiento como era aquel. Hay que decir, para la gente más joven que no recuerde La Noche Abierta, que era un formato absolutamente rompedor por sencillo, es decir, porque no había en la televisión un formato de entrevista donde el entrevistador estuviera cómodo, con pausa, con las pausas que hacía Pedro Ruiz, que se veía pasar el ave por debajo de la mesa. Digo, que haga la siguiente pregunta, por Dios. Era un programa que era el antitelevisión del momento, y contra todo pronóstico tuvo una audiencia extraordinaria. Se le conseguían sacar a los entrevistados cosas que jamás contaban, porque además Pedro lo hacía muy bien, y porque además hay que decir que detrás había un equipo extraordinario que preparaba unas entrevistas, vamos, o sea, con cariño, como no se hacen en televisión. O sea, no eran entrevistas informativas, sino de disfrute, ¿no? Sí, por eso digo que estaría muy bien, porque no hay, vuelvo a lo que tú has dicho, no hay hoy en día un espacio en televisión, en ninguna, ni pública ni privada, en el que se reproduzca ese entorno favorable a algo que es, bueno, yo creo que ahora más rompedor todavía que entonces, que es charlar, pero charlar tranquilamente, sin prisas, sin agobios, sin necesidad de tener que recurrir a polémicas, confrontando ideas distintas, pero desde la cordialidad y desde la admisión del punto de vista del otro, con música en directo, cosa que sí, es verdad. De ahí salieron también grandes artistas, de hecho, que empezaron en el programa. Otra cosa que se ha perdido, ¿no? Sin redes sociales, sin tener que hacer... En fin, era una maravilla, y hoy lo sería, yo creo. Sí, hombre, hay que recordar o hay que reconocer también que ese formato en realidad ahora lo tenemos. Lo que ocurre es que se ha trasladado a internet, ¿no? Porque hay muchos programas y algunos estupendos de entrevistas, de estos podcasts que se hacen ahora, que duran muchísimo tiempo, de dos tíos simplemente en un escenario con dos sillones charlando tranquilamente, ¿no? Y el éxito que tienen demuestra que quizá es lo que más se parece a la vida real, ¿no? O sea, al final es lo que dices tú, el diálogo de dos personas que igual son de polos opuestos completamente, pero charlan como podrían estar hablando en el bar, que es muchas veces lo que más nos interesa conocer del personaje, ¿no? Sí, pero es cierto que el formato se ha trasladado, es el videopodcast de hoy en día. Sí. Bueno, y entonces de La Noche Abierta pasaron un montón de cosas más después. De La Noche Abierta pasaron un montón de cosas más después. Tuve 2 hijos, o sea, me cambió la vida un montón. Estuve en un gabinete de prensa un tiempo, después estuve en La Gaceta haciendo la contraportada, en Intereconomía, donde coincidimos. De ahí... En el gabinete de prensa es donde aprendiste a mentir bien, ¿no? Me parece, ¿o no? Bueno, pues era un sitio para el que yo le decía a todos los compañeros, a todos los periodistas, que deberían pasar durante un tiempo. ¿Por qué? Porque te da una magnífica visión desde el otro lado de la trinchera. Claro. Entonces, es estupendo porque te haces yo me hice un máster de supervivencia. Digo para un rato porque luego si te quedas ahí te acaban ascendiendo a fontanero, cosa que está hoy muy de moda. Sí, claro, y entonces ya hay 2 tipos ya de ascensos. Hay uno es fontanero, que ya vemos lo que son desagües, cloacas, bajantes y mal olor, y luego está el otro que es el de electricista, que te encargas de echar cables a enchufes y ladrones. Entonces, a partir de ahí, todo solo puede empeorar, por lo cual hay que largarse. Perdóname que te corrija, hay un tercer tipo más que hemos descubierto esta semana, que es el periodista de investigación de las cañerías. Bueno, pero es un fontanero disfrazado. Volvemos a lo mismo. Entonces sí, de ahí hay que largarse un rato. Y bueno, yo me largué después de estar un ratito en aquella experiencia. Luego vino, lo que te he contado, Telemadrid, con los teletipos, que es una época que recuerdo, porque ahí es donde recupero realmente. Yo la cosa esta del humor y las imitaciones y todo eso la había hecho siendo muy jovencito, y la había hecho en un tono, pues hombre, bastante amateur. Sí, trabajábamos casi todos los fines de semana, tenía otro compañero, hacíamos actuaciones en pubs, en discotecas, en todos sitios de locales de mala reputación, pero por pura necesidad, y la necesidad es la que te obliga a reinventarte, santa palabra que se ha puesto de moda,
pues lo del periodismo se entró en una vía muerta, la crisis que había entonces, que por cierto hubo una crisis entonces, Zapatero creo que todavía no se ha enterado, pero la hubo. Y hubo que reinventarse. Y entonces ahí estaban mis queridos Luis Ignacio González y Federico de Juan, que dijeron, coño, vamos a hacer una cosa en Telemadrid, ¿te apetece venirte a escribir guiones, hacer algún personaje y tal y cual? Y bueno, pues ahí es donde empieza, digamos, ya bastante esta etapa. Esa etapa en la que estoy todavía, porque luego viene Mota, viene Buenafuente y Bertín, como no, y en fin, y todos esos personajes. Y en esa seguimos. Pues estupendo. Ahora, por recordar a la gente, ¿dónde te ven cada día? ¿Dónde te oyen, mejor dicho? Ambas cosas. Bueno, me oyen cada día en las Mañanas Kiss, en Kiss FM, donde llevo 9 años ya, la friolera de 9 años, desde 2016, todas las mañanas allí, con Fede de Juan haciendo las voces del programa. Es un morning show fantástico, porque además hay un ambiente extraordinario del equipo. Un programa con buena gente, con Xavi, con María, da gusto escucharlos, la verdad. Con Xavi, con María, con Manica, con Marta, con todos los del equipo. Sí. La verdad es que es una auténtica maravilla y es una suerte poder estar ahí. Estoy todas las mañanas muy temprano, yo que me había dedicado a esto porque me han dicho que no se madrugaba, mentira, o sea, es un horror. Y luego aparte, pues me pueden ver, bueno, ahora hemos acabado hace poco nueva serie de programas con Mota en la 1, que ha terminado. De momento no hay nada de televisión. Yo en paralelo monté una empresita de comunicación durante el COVID porque había que sobrevivir y reinventarse una vez más. Y también estoy con ello enseñando comunicación a directivos de empresas. Sí. ¿Y este qué va a enseñar? Bueno, pues eso hacemos ahí. Comunicación en el sentido de cómo expresarse, cómo trazar tu relato, cómo cuidar la comunicación no verbal, la imagen, la voz, etcétera. Bien, no nos aburrimos, Icho Díaz, no nos aburrimos. Verdaderamente, coño, has puesto la cara de chicote de momento. Joder, es que te salen ya los personajes por las orejas. Fino pepinillos, tronco. Y echando de menos el teatro, por cierto, porque sí bueno, que es claro. Verdad, en todo ese intervalo, que hubo ahí un par de temporadas rotas por el COVID en la Gran Vía, con no cabe un tonto más, y bueno, pues echándolo un poco de menos. Ahora en las Mañanas Kiss, como hacemos mucho show en directo, y hay una parte de ese show que no sale a antena, sino que se hace solo para la gente que va en el teatro, y ahí hacemos sketches y hacemos de todo, bueno, pues... Ahí tengo que decir a nuestra querida audiencia que yo he tenido la oportunidad de estar en uno de los programas en directo en La Coruña, y os lo recomiendo muchísimo. O sea, miraros en la web de Kiss o escuchad el programa para saber cuándo pisan vuestra ciudad, porque verdaderamente es una experiencia maravillosa. No solamente porque a muchos nos encanta ver cómo se hace la radio en directo, sino porque es que efectivamente hay como una especie de espectáculo paralelo que no se emite o que no, pero que se disfruta allí, y es una auténtica, vamos, es un descojono del principio al fin, las cosas como son. Y luego está esto que decía, ¿sí? No, te iba a hacer un inciso, si me permites nada más. Tenías que haber venido al de Málaga, ¿sí? La semana pasada, donde hicimos, porque claro, vamos cambiando cosas, la actualidad manda. Y entonces Fede y yo hicimos una cosa que era el espeto macchiato, que era la parodia de Tómicas con el espresso macchiato, pero dedicado a Málaga, con el espeto. Ya sabes a quién le tocó hacer el baile, evidentemente. ¿Vale? Hay vídeo, te lo mandaré para que te descojones un rato. Eso tengo que verlo. Pero igual lo emitimos. Y me lesioné una pierna haciendo el jodido baile de Tómicas. Pero es que no lo puedes hacer, si no gira la rodilla hacia ahí. ¿Pero te jodiste las dos rodillas o qué? No, me jodí una pierna, pero no la rodilla. Las rodillas están perfectas, me jodí el gemelo. Porque ¿sabes tú que tenemos dos gemelos? Algunos tienen mellizos. Bueno, pues yo tengo el gemelo izquierdo, no sé qué. Pues cuando juegas al fútbol, la típica, lo que llaman la pedra, es que tienes una rotura de esas de fibra muscular y no sé qué. Bueno, pues eso fue lo que tuvo. Bueno, es que no estamos ya para estas cosas, ¿eh? No, seguro que encima el guión era tuyo, o sea, la idea era tuya, seguro. No, la idea del baile fue de Tómicas, en realidad. No fue mía. No, el baile ya. Bueno, no, iba a decir yo, por retomar un segundo lo del tema del teatro, que claro, hace ya 3 años, ¿cuánto fue esto? 4 años, bueno, justo antes de la... Más.
No, tuvimos que pararlo por el COVID, con lo cual estamos hablando de 2020, mi querido. Pues esto era maravilloso. Es que se llamaba No cabe un tonto más. Se llamaba así. Y fíjate tú lo que ha pasado en los últimos 6 años. ¿Estás seguro que no cabía un tonto más en España? Pues mira, o la han ampliado, o yo no sé qué ha pasado, porque no dejan de crecer tontos todos los días, de salir, de surgir tontos hasta de debajo de las piedras. Yo creo que esto, para cuando te animes a volver a hacerla, tendrías que admitir, además, equivocarse es de sabio, estas cosas. Digo, sí cabía un tonto más. ¿Cómo uno? Pero vamos, somos el país, yo creo, por excelencia. Está todo muy revuelto en todos los lados, no solamente en este país. Es decir, lo de no cabe un tonto más, creo que se podrían hacer ediciones en todos los países occidentales, al menos, ¿no? Que es lo que más conocemos, lo que tenemos alrededor. Claro, pues eso hacer una gira. Sí, pero en concreto en el nuestro es que además se promociona, se subvenciona, se alaba, se admira la gilipollez. Y entonces, claro, pues evidentemente cuando tú promocionas la gilipollez se te llena el país de gilipollas, que es lo que está ocurriendo. No, es verdaderamente asombroso, porque más que nada porque estaban, ¿no? Esto se dice mucho en Galicia, lo de estaban, ahora están aflorando. Es como cuando con los calores afloran los malos olores de los suburbios y tal, pues es igual, es exactamente igual. Salen por todas partes, pero bueno. Vamos a cambiar un poco de tercio, compadrito, porque... Muy bien. Como sabes, en Popes 80 atendemos actualidad, atendemos de todo y atendemos música, por supuesto, nunca abandonamos la música. Yo sé que tú eres un gran amante de la música y de la cuestión musical y tengo interés por saber, además lo he pensado esta mañana, ¿cuál es tu primer amor musical? O sea, ¿cuál es el primer grupo que de adolescente o de tal dices, joder, este es mi grupo? Lo tengo todo, voy a todo lo que puedo, me compro todos los discos... Yo diría que fue Alaska y Dinarama. Fue Alaska y Dinarama. Yo me enamoré de Alaska completamente, de ella, o sea, de olvido, cara. Me enamoré completamente. Y además con esa estética que llevaba entonces tan rompedora. Pero me enamoré también de sus canciones, de su puesta en escena, en fin, era, no sé, es que era súper distinto. Es cierto, compadre, que es muy jodido quedarte con algo de aquella época con solo una cosa, porque es que, claro, que hablas de Alaska, pero podrías hablar de Loquillo y de Radio Futura y de Mecano y de Hombres G y de La Unión y de La Guardia y de La Frontera y de yo qué sé, si es que aquello fue una época tan maravillosa, tan creativa, tan libre, tan libre. Joder, es que es irrepetible la época. Yo sigo escuchando mayoritariamente música de los 80. En eso tampoco he evolucionado, ¿sabes? Me he quedado muy ahí. Pero vamos, primero, como dices tú, sin duda, Alaska. Alaska. Es interesante esto que dices de tan libre, porque, fíjate, hace unos meses entrevistaba yo a Miguel Costas, de Siniestro Total. Sí, joder, otro monstruo. Me decía muy enfadado, que estaba teniendo muchos problemas con las canciones de Siniestro. Esto tiene coña, porque ya no existe ni el grupo. O sea, realmente el grupo se ha deshecho, ya tal. Y es verdad que él, en medio de su carrera en solitario, pues cuando se presenta a un escenario, lógicamente la gente le pide canciones de Siniestro. Lógico. Pero bueno, igual que se las piden, le piden explicaciones de tal o cual canción, ¿no? Y entonces él me decía textualmente, dice, joder, que es que ya no puedo tocar la de Qué tal homosexual en los conciertos. Y claro, yo lo pensaba y decía, pero ¿alguien se ha parado a leer la letra de Qué tal homosexual? Que es una canción que repite constantemente esto, ¿no? ¿Qué tal homosexual? Pues hombre, no me va mal. O sea, no hemos podido, o sea, es una sensación de impotencia de decir, pero ¿qué pasa, no? O sea... No solo es el caso de Miguel. A Hombres G les pasa exactamente lo mismo. De hecho, David creo que lo ha contado ya alguna vez, David Summers, que les han pedido incluso que cambien las canciones, porque, hombre, claro, la corrección política, la no sé qué, no sé cuántos, pero vamos a ver, volvemos al título del teatro. No cabe un tonto más, estamos gilipollas. Pero de verdad, pero hemos llegado a ese grado de tontería en el que la libertad ha dado paso a la corrección política, que es la forma de gilipollez más extendida y más promocionada de la historia, creo, de la humanidad. O sea, por cosas
completamente absurdas, que no se han hecho ni muchísimo menos, hombre, por favor, para ofender ni para... ¿Qué O sea, va? estamos en un grado de tontería supina y suprema en la que hay que pedir perdón por todo. Hay una autocensura a la hora de la creatividad. No digas esto porque claro, se va a molestar el colectivo. Oiga, vayan ya la mierda. Yo decía una cosa cuando terminaba el espectáculo de No cabe un tonto más, que decía, me despedía y tal, y decía, bueno, antes de terminar, me gustaría a todos ustedes, si hay alguien entre el público que algo que yo haya dicho pues haya podido molestarles o enfadarles o incluso ofenderles y tal y cual, si he dicho algo de esto, por favor, a todas estas personas le quiero decir que le jodan y que se vayan al otro lado, que estoy hasta los cojones de ofendiditos. O sea, pero por favor, basta ya. Es que es así. O sea, los sketches, además... dices tú, de la música, perdona, Ichu, y el humor. Sí. Martes y 13. Bueno, no se salva Típico uno. hoy. Sí. O sea, Gila. También. Maestro Gila. La cantidad de monólogos que hoy no podría hacer Gila. No. Y el problema con esto... Bueno, hay dos problemas. El primero, que a mí es el que más me llama la atención, y es que no hay nadie al otro lado pidiendo esto. Quiero decir, que hay veces que dices, joder, no, es que hay un colectivo identificado, hay un tipo de gente... No existe absolutamente nadie. Hay una especie de miedo que se traspasa de unos a otros, lo que dices tú, ¿no? Joder, no digas esto, o no escribas esto en tal artículo que se va a molestar, no sé qué. Pero se pasa, pero no hay nadie nunca que diga, oiga, yo me he sentido ofendido porque usted ha llamado negro a un negro, o porque ha hecho no sé qué. No existe esto, no hay nadie detrás. Entonces, eso es lo primero extraño, ¿no? Y lo segundo es que evidentemente destrozamos el talento, descafeinamos el humor, y no sé, es imposible concebir la creación sin libertad. Aunque ojo, no lo vayas a usar para todo, pero vamos, sí. Pero que es otro asunto, debe ser que esto lo ha traído la globalización, como decía Eloy Arenas, más que globalización es bobalización. Entonces, este mismo efecto se da igual en España que en el resto de países occidentales, ¿eh? O sea, los Monty Python hoy en día, no, Benny Hill estaría en la cárcel, Peter Sellers seguramente que también, si sigues para atrás, seguramente que hasta Chaplin. Entonces, de verdad, estamos en un momento para todos los creadores, música, teatro, cine, o sea, podríamos probablemente incluso extenderlo a artes plásticas, en el peor momento de libertad creativa que yo he conocido, sin duda alguna. Viva los 80. Convencido. Entre otras cosas porque piensa que ahora casi todo pasa por la tecnología. Ahora este mismo programa se va a emitir por YouTube. Esto, en fin, es muy habitual. Y ahora son las propias plataformas las que, en virtud de denuncias de no se sabe quién, o incluso automáticamente te pueden echar abajo el tenderete. Yo he estado, mira, te cuento dos anécdotas rápido. Una, cuando íbamos a hacer el No cabe un tonto más, el título original era Estamos gilipollas. Es verdad. Y en el teatro me recomendaron cambiárselo porque a la hora de promocionarlo por redes sociales, la palabra gilipollas, pues seguramente que daría problemas. Decir, vamos a ver, pero gilipollas está en el diccionario, ¿no? Gilipollas existe, gilipollas hay. En fin, hay todos. Vamos. Joder, pero si lo que más hay son gilipollas. Pero ¿cómo es posible que nos vayamos a ofender ahora? Si la gilipollez ha hecho metástasis y está en los consejos de administración, en las empresas públicas, en los gobiernos, en las comunidades de vecinos. Pero ¿cómo? Claro, dices, no, pues precisamente por eso, porque hay muchos gilipollas, no puedes poner estamos gilipollas. Vale, bien, aceptado. Y la otra es un proyecto en el que yo estuve metido el año pasado, en el que era una sátira política y tal, para emitir en redes. No sé, yo de esto no entiendo mucho, no sé si era YouTube o creo que era YouTube. Bueno, que no salió adelante porque, claro, el gran riesgo actual de este tipo de cosas, cuando tú haces una crítica y tal, es que de repente llegue un colectivo y se meta en YouTube y con que haya 3 o 4 que se pongan de acuerdo y digan, es que a mí este vídeo me ofende, el vídeo se lo ventilan. Exactamente, es lo que te estaba diciendo, efectivamente. Claro, sí. Y entonces dice el productor que ponía la pasta decía, mire usted, yo tengo que hacer aquí una inversión, ¿cómo voy a arriesgarme a que esto pueda ocurrir? Y el proyecto se fue a la mierda
precisamente por eso, por la autocensura, por la censura previa que ahora se está imponiendo en esto que se llama redes sociales y tal y cual, que se supone que es el momento en el que más comunicados estamos, ¿no? Piensa que no tiene por qué ser alguien que se haya sentido ofendido. Puede ser directamente en tu competencia, puede ser alguien a quien simplemente le caiga mal porque le ha robado a la novia. O sea, quiero decir, puede ser cualquiera. Sí. Pero que con la excusa de sentirse ofendido y denunciar un contenido inadecuado, era contenido inadecuado. Yo cuando era niño sí ponían 2 rombos en la tele y nos mandaban a dormir los mayores, pero afortunadamente esto pasó y no se podía uno cagar en la madre que parió al jefe del Estado entonces, pero es que ahora hemos ido para atrás. Aquello se llamaba dictadura, esto se llama democracia. Sí. No, es terrible, realmente es terrible, y la única salida que queda son los espacios de libertad que a veces encuentras en internet y la gente que apueste por ti en un sitio donde te dejan hacer radio tranquilamente, donde te dejan hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es un gran... yo creo que es el gran tema de nuestro tiempo, de verdad. O sea, hablamos mucho de la libertad, y es verdad que la libertad es importante en muchos aspectos, pero esta especie de bozal permanente, que es peor que el de la pandemia, sobre todo a los que os dedicáis a las artes, porque les pasa a los músicos, les pasa a los escritores, en fin, pues es que nos condiciona muchísimo, ¿no? Y además es lo que decías, yo llevo 20 y pico años escribiendo columnas. Fíjate tú la cantidad de barbaridades que he dicho ya. O sea, las he dicho de todos los colores. Y aún a veces ahora cojo un artículo escrito en 2007 o 2008 y me asusto yo de mí mismo pensando, Dios mío, ¿cómo podía hablar tan alegremente entonces? Y es por esto, porque sin querer lo vamos incorporando, macho, lo metemos. Pero Ichu, no se ha reflexionado en realidad de si se está... Es decir, se han estigmatizado determinadas palabras o determinados conceptos y ya ni siquiera se reflexiona si está en un contexto de crítica, es decir, la palabra negro. Sí. No puedes decir la palabra negro aunque te estés refiriendo a un señor que sea negro. Entonces tienes que decir racializado, subsahariano. No vamos a ver, este señor es negro igual que es blanco, pero eso no quiere decir que yo sea racista ni que crea que los... No, o sea, chico, yo de verdad es que no soy capaz de entenderlo, ni hasta ahora he sido capaz de que nadie me lo explique. A mí me pasó una cosa en una convención de una empresa haciendo un sketch en el que yo hacía, riéndome de la típica llamada que te hacen a las 4 de la tarde cuando estás durmiendo la siesta, ¿no? Y te llamaba allí un maromo que decía, hola, buenas tardes, mi nombre es Orlando, ¿le gustaría a usted cambiar de compañía? Y decía, no me va a gustar cambiar de compañía si llevo 25 años casado con la misma. Bueno, pues este chiste, tonto, es un chiste tonto. Sí. Bueno, pues me afearon el que para hacer el chiste pusiera el acento latinoamericano. Sí. Digo, ostras, es que, no sé a ti, pero a mí los que me llaman habitualmente... Todos son de allá. Tenían ese acento, entonces... No estoy ni ridiculizando al señor que llama, al pobre teleoperador que está haciendo su trabajo al hombre. No, es que nada más lejos de la intención. Pero te meten en el saco de decir, no, es que claro, es que eres un racista, un xenófobo, un no sé qué, un no sé cuántos, chico. Vale un poquito, ¿no? Esto me recuerda... espérate, nos avisa que se acaban 10 minutos. Vale, bueno, si se acaba, te vuelvo a llamar. Sí. Esto me recuerda a lo que hacía Miguel Lago al comienzo de los monólogos. No sé si lo sigue haciendo, pero hace un tiempo lo hacía, que es empezar haciendo 2 o 3 chistes faltones a diferentes colectivos y hacía un recuento rápido. A ver, ¿con quién me he metido? Negros, homosexuales, no sé qué. A ver cuánto me falta. No va a quedar ni uno aquí. Pues es Miguel que al final... es un grande que además desde el teatro lucha cada día en contra de esta dictadura de lo políticamente correcto de la que estamos hablando y que llena los teatros. Desde aquí mi aplauso para él por su valor y por su talento y por su bondad también por las 3 cosas. Yo estoy muy de acuerdo contigo y además me gusta mucho la manera en que está llevando su carrera por donde le sale de las narices. Totalmente. Porque ya ha sufrido campañas de unos, de otros, de todo el mundo, pero es que le da exactamente igual. Y eso dice mucho de un profesional, no es lo habitual,
y espero que, Es que se lo lleve después en forma de premio, vamos. si me permites matizar una cosa de lo que has dicho, que creo que hace falta, has dicho, ha recibido críticas de unos y de otros. Es que los unos y los otros son las dos caras de la misma moneda. Es que al final lo único que diferencia a los unos de los otros es quién manda en ese momento. Porque al menos en el humor, una de las bases es criticar de manera ácida, satírica y, si puede ser con gracia, al que manda. Con lo cual, cuando gobierna el PSOE, evidentemente que la derecha va a estar muy a favor tuyo. Pero cuando gobierna la derecha y haces lo propio, eso es el PSOE, o quiero decir, la izquierda, y luego esto se les olvida. Esto funciona así, probablemente de siempre. ¿Cuál es el momento? Que ahora, con la polarización que hay, la militancia obligatoria, en la que tú tienes que ser militante y opinar todos los días, no ya de política, sino de 400 cosas que además vinculan con la política. Si hay que cocinar con mantequilla o no. Pero oiga, ¿pero esto qué cojones tiene que ver con la política? Sí, porque si tú eres de Cabify o de taxi, pero esto también tiene que ver con pues también tiene que ver con la política. Ya no te digo educación privada o pública, ya no te digo... Es asfixiante, es asfixiante. Por Dios, que paren esto. Eso y el etiquetaje, que es una cosa muy española que ahora, se ha vuelto ya. Es que como tú escribes en tal periódico, eres de allá. Como tú estás en esta tele, como te hemos visto cenando con Mengano, significa que eres de su cuerda. ¿Me puedes dejar en paz? O sea, que no voy con el carnet en la boca, no sé. Había una anécdota, y fíjate que esta ya tiene años, con lo cual te da a entender que de alguna manera este caldo de cultivo, estas dos Españas, esas Españas caínitas, siempre han estado ahí, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora ya es un parque temático. España ya es un parque temático del caínismo, de la polarización, de todo esto. Pero años 70, ¿vale? En Navacerrada, pueblito de la Sierra de Madrid, veraneaban Antonio Buero Vallejo, conocido dramaturgo de izquierdas, encarcelado además en la época de Franco, y Fernando Vizcaíno Casas, abogado laboralista súper conocido, escritor no solamente de libros, sino de películas de éxito y, evidentemente, muy, pero muy de derechas. Muy divertido escribiendo, además. Y juntos quedaban todos los días en Navacerrada, en un bar. Ahí, y echaban allí la partida de... No me acuerdo si era de mus o de dominó, la partida. Sí. Pongamos que sea de dominó. Y entonces un día se les acerca ahí un paisano y le dice a Fernando Vizcaíno Casas: yo no entiendo cómo usted, don Fernando, con lo que usted es, la estima que yo le tengo, ¿sí? Señor, como tiene que ser, y está usted jugando al dominó con un rojo tal, reconocido, tal cual. Entonces Fernando se le quedó mirando por encima de las gafas y le dijo: pues mire usted, se lo voy a explicar, juego con Antonio Buero Vallejo por 3 razones. La primera, porque es amigo mío. La segunda, porque juega muy bien al dominó. Y la tercera es una razón sexual. Y le dijo otro: ¿cómo que una razón sexual? Sí, porque me sale de los cojones. Claro, lo dejó al otro más planchado, que me parece una respuesta fantástica. Estupenda, es verdad, es cierto. Pero, de verdad, estamos locos. Y al final llega uno a la conclusión, hay una cosa que dice Pedrito Ruiz, del que hablábamos antes, que creo que tiene razón, que es que el odio es negocio. Y por eso se promueve. Tengo que llegar a esa conclusión. Algo de eso hay, Joder, te estoy poniendo perdido a COVID, macho. Oye, ¿qué me has dado? Coño, entonces para allá. Oye, entonces tenemos que ir acabando porque tendremos que ir acabando en algún momento. Pues yo podría estar aquí horas hablando contigo, querido compadrito. Yo también, O sea, si me dejas que vaya por un par de cervezas a la nevera. Para el próximo día, no se me había ocurrido, pero mira, para el próximo día lo hacemos con unas cervecitas. Mira, 2 cosas que te quería yo preguntar. Volviendo un poco a la cosa musical, cuéntame
a ver, que sé que vas a bastantes conciertos, cuando puedes te escapas y todo esto. Cuéntame cuáles han sido así los que más te han sorprendido últimamente. Sé, porque lo escribiste para Popes, que te flipó el musical de Los Secretos, ¿no? Eso sí que me lo contaste. Buah, me flipó el musical de Los Secretos totalmente, porque es muy distinto. Es una manera. Primero, Los Secretos es uno de mis grupos favoritos, desde luego. Entonces, ya había estado en conciertos suyos, de distintos formatos, pero el musical es otra cosa, es otra historia, es otro enfoque. Y recomiendo, está de nuevo, además ya terminan y se acaba. Y no van, vamos, Álvaro, por lo que me ha llegado, no quiere hacer más, porque se rompe en cada función, como es lógico y normal, ¿no? Porque cada función es una autopsia del alma y de los recuerdos y del grupo y de la familia, de su familia, etcétera, etcétera. Pero lo recomiendo vivamente, vamos. Y así que me han impresionado más últimamente. Hombre, tendría que remontarme al último de Serrat en el Wizzing, que fue emocionante por aquello de que era el último. No te sabría decir. Quiero decir, me han gustado muchos, sin duda, los que he estado últimamente, pero que me hayan emocionado especialmente esos dos. Y vale, ahora dejando un poquito al margen la cuestión musical, muy brevemente te pregunto algo de actualidad, pero además es una pregunta difícil, ¿eh? A ver si eres capaz de decirme. No, es complicada. A ver si eres capaz de decirme en muy poquito tiempo. O sea, a ver si eres capaz de resumirme la situación actual de España, según vemos todos los días en los telediarios y tal, en unos pocos segundos, con toda la maldad del mundo si quieres, o con toda la... ¿Cómo lo ves tú, Javier? Porque hay mucha gente que está perdida, que no entiende nada, que está flipando en colores, que se dedica a trabajar y volver de trabajar y mirar del reojo diciendo, bueno, esto es escándalo tras escándalo, esto es no sé qué, esto es un gallinero, esto es tal. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que esto solo se explica desde el cine de Berlanga. Creo que Berlanga fue un auténtico visionario en patrimonio nacional, la escopeta nacional, incluso en otras que quizá veamos menos relacionadas de Berlanga, todos a la cárcel, por supuesto. Es decir, el clima berlanguiano ha tomado el poder. Lo que pasa es que aquello estaba hecho así porque era humor, y era humor porque era increíble que nunca pudiera ocurrir algo así, y resulta que nos equivocamos. Puede ocurrir, está ocurriendo, y lo que es peor, puede empeorar. ¿Puede empeorar, tú crees? En pocos segunditos. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, porque creo que la gente está muy adocenada, creo que la gente está tremendamente aborregada. Creo que ha llegado un momento en el que nos mean y nos dicen que está lloviendo, y hay un porcentaje muy alto de la población dispuesto a creerlo, a comprar ese mensaje, a tragárselo con muy poco espíritu crítico, y que por esto que decíamos antes del hooliganismo y la militancia obligatoria, pues van a seguir apostando por quienes creen que representan sus ideas. Que, oiga, son libres, por supuesto, de hacerlo. Lo que pasa es que desde un cierto criterio, no sé, crítico, yo me quedo con la frase de Felipe González. Yo he estado con Pedro Sánchez muchas más veces de acuerdo que él consigo mismo. Esa fue una genialidad de González, efectivamente. Me parece una genialidad que refleja muy bien lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir. Sí. Hombre, hay que reconocer que esto tiene una ventaja para los que nos dedicamos de alguna manera, algunas veces al humor, nos lo están haciendo. Bueno, es que nos van a dejar sin trabajo en cualquier momento. O sea, ya es muy difícil escribir una columna de humor cuando es que el descojón es ver la realidad ya. Claro, todo lo de Berlanga que te decía, no sé quién fue el que dijo la frase de es fácil hacer humor cuando tienes a todo un gobierno trabajando para ti. Porque claro, cuando crees que ya el gobierno, los gobiernos, ojo, porque habría que hablar de los gobiernos de las 17 Españitas, más luego el que nos controla a todos, más después ese otro quinto cinturón administrativo que también mantenemos, tan caro nos sale y para tanto nos sirve, que todavía no me entero para qué, que se llama Europa. Claro. Sí, claro, pues joder, son capaces de superar el guión más alocado. Y cuando crees que ya ha salido la última, que ya no cabe otra cosa más, pues aparece una tal Leire
Claro, bueno, y se va la luz y han pasado no sé cuántos meses me viene... y salió, como dice Miguel Lago, a las 6 horas ya estaba ahí el presidente para informar. Se ha ido la luz. Esto es lo que... ¿Por qué? Bueno, esto es lo de menos. Esto ya... Hay muy poco espíritu crítico. Ojo que si me voy al otro lado, estoy en las mismas, ¿eh? Sí, claro, decir, es lo de la polarización que hablábamos, ¿no? Hay como una especie de militancia. Entonces, soy muy poco optimista en que cambiará el gobierno, pero es que ya no se trata solo, a mi juicio, a mi humilde opinión, ya no se trata solamente de cambiar un gobierno, se trata de cambiar un sistema, se trata de cambiar una manera de entender la política, se trata de cambiar una manera de administrar a los ciudadanos, y se trata también de una manera de relacionarse desde la ciudadanía con las clases políticas. Y entonces cambiar todo eso, no sé, a mí, chico, igual ahora sacan una aplicación de inteligencia artificial que lo... Ahora en un ratín vamos a entrevistar a una, o sea que aquí la tendremos. Pues pregúntale, que igual tiene la solución, y estamos aquí los de la tontería natural sin saber que la inteligencia artificial... Sí que es verdad que estos días que están saliendo cosas de las cloacas, grabaciones y tal, que estos últimos días que están saliendo ya a mansalva, quiero decir, lo que queda de manifiesto es que efectivamente no es solamente un gobierno, no solamente es un partido. Estos son grabaciones de muchos años y la forma de funcionar ha sido la misma en todos los que han pasado por el gobierno. Y es más, a veces ni siquiera con control del gobierno, porque da la sensación de que hay poderes, no sé, que funcionan autónomamente por ahí, que hombre, que no es lo que se espera de una democracia y de una cosa que pueda funcionar. O sea, si ya cuando se hacen las cosas bien no funciona, porque no funciona en este país muy poco lo que funciona, coño, cuando las haces mal, peor todavía, ¿no? Yo comparto contigo esa falta de optimismo, pero mira, has tocado un tema que me parece muy interesante, porque en el búnker quiero terminar todas las entrevistas con el apagón, porque me encanta la historia del apagón. Tú sabes que cuando fue la pandemia, era muy típico en las entrevistas que te hacían, sobre todo las de después, siempre te preguntaban, bueno, ¿y qué hiciste durante la pandemia, no? Y entonces había el tío que decía, pues yo hice pan, el otro día, pues yo me fui y tal, o yo sacaba a pasear 18 veces al perro, o me acuerdo que ponía los cubatas con los amigos en el Skype y menudas borracheras, acababa vomitando en el ordenador, bueno, estas cosas, ¿no? Que todo el mundo contaba. Yo voy a terminar siempre todas las entrevistas con una pregunta, y vas a ser tú el primero en afrontarla, y es, ¿qué hizo Javier Quero durante el apagón? Pues estar en familia. Que es una cosa que también hice en pandemia y que la echo de menos. No la pandemia, no echo de menos la pandemia. Echo de menos esas situaciones sin tecnología, con un transistor de pilas en medio de la mesa del salón, que era el que nos informaba de lo que se iba sabiendo. Por supuesto, sin móviles, una vez que localicé que mi hija le pilló la cosa yendo a trabajar, y una vez que conseguí saber que estaba bien, oye, yo la viví con un tremendo relajo. Es más, será por ese espíritu optimista que me caracteriza, pero yo, y se lo dije a mi mujer, debería haber todos los meses un día de apagón. Esto es una burrada por las pérdidas económicas, ya. Pero entiéndaseme lo que quiero decir. Sí, como apagón tecnológico, claro. Absolutamente. Oiga, y las velas y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Yo, pues volvió la luz y dije, joder, con lo bien que estábamos. Con lo bonito que era. Pero en el momento de irse la luz, ¿qué estabas haciendo? Sí. A ver, que esto es lo que más me interesa. Estaba trabajando en casa y de repente se apagó la luz de la mesa mía de despacho, que yo tengo un flexo de estos. Normalmente yo trabajo, aunque sea de día, con todo oscuras y el flexo nada más. Entonces se apagó el flexo. Y como ya lleva fallando bastante tiempo, yo estaba convencido... Te tiraste al suelo por la clavija. No, estaba convencido de que había fallado el flexo. Y digo, pues esto ya se ha roto del todo. Y entonces de repente alguien dijo en casa, no recuerdo quién fue, que dijo, no va la wifi, no hay internet y tal. Y yo dije, joder, pues nada. Entonces ya me levanté, fui a dar la luz, no se daba, coño, pues se ha ido la luz. Fui a lo que haría todo el mundo, supongo.
a donde están los plomos, se llamaban los plomos esto, ¿no? Sí. Vi que estaba todo bien, abrí la puerta, pues ha ido la luz. Y el problema, porque yo los primeros minutos yo seguía teniendo cobertura de internet. Fueron unos pocos minutos, pero lo suficientes para que me entraran mensajes inquietantes de se ha ido la luz en Málaga, no hay luz en Valencia, no hay luz en La Coruña, no hay luz en Barcelona. Y entonces yo dije, chicos, vamos a juntarnos todos porque no sé qué está pasando, esto no sé si será un ciberataque, pero algo malo y raro está pasando. Fui a buscar a mi vecina Chon, que es una señora que ya tiene 70 y tantos años y que vive sola y a la que imaginé que la situación le podía alterar. Se vino a casa con nosotros y lo vive. Esta es otra que ves, Chon ahora quiere que haya un apagón lo quiere todas las semanas, porque lo pasamos muy bien allí, la verdad. Fantástica. Bueno, tenía reserva de cerveza en casa, supongo, ¿no? Tenía reserva de cerveza en casa fría, con lo cual, a pesar de que la nevera dejó de funcionar tanto tiempo y tal, no. La verdad es que yo no tenía el kit de supervivencia de la ministra. No fue una ministra, fue otra burócrata. No, esto empezó von der Leyen, fue la que lo pidió, la que lo dijo primero, ¿no? La Rottenmeier. Bueno, pues esta dijo lo del kit de que claro, esta gente dice, eso te da una muestra de cómo funcionan esta gente, la clase política. Dice, estos viven al día. Porque te habla de un kit de supervivencia para 3 días. Dices, tú no has ido al Carrefour un sábado. Tú no has visto cómo van esos carros. Que hacemos la compra para 15 días. Pero chavala, si quieres hacer un kit de supervivencia, hazlo en condiciones. Dices, víveres para 3 meses. Que ya nos encargaremos nosotros de llenar la despensa. No, para 3 días. Dices, venga, ya. Para 3 días, mira, si quedan solo 3 días, pues lo que hicimos aquí en mi barrio, bajamos al bar a beberse la cerveza para que no se caliente, hay que acabarla, pues esto. Correcto. Bueno, eso es lo que hizo pues, la gente, o mucha gente de muchos sitios de España. Sí. Eso ahí quedó descrito cómo es la auténtica España, la que nos gusta, ¿sabes? Totalmente. Bueno, querido, oye, es un placer que hayas estado aquí. El placer mío, Ichu. Primer programa de El Búnker, precisamente se llama El Búnker porque aquí tenemos aerogeneradores de estos y de su madre, y si se va la luz, pues sobreviviremos. Y que espero que vengas otro día más adelante, cuando ya estemos todos con todo el sistema en marcha y estemos todos felices. Pues yo para acabar, aquí 3 cosas, que me alegro mucho de verte porque siempre es un placer compartir un rato contigo, te quiero mucho, lo sabes. Mutuo. Mucha suerte con este proyecto nuevo y que vaya para adelante y sea un éxito y te forres, porque así podrás seguir invitándome a comer. Y tercero, espero que me traigas muy pronto, porque me lo he pasado muy bien charlando. Cosas. No, yo también me lo he pasado genial, y además hay melones que no he abierto porque hay otro día que quiero hablar. Mira, esto lo haremos más adelante, pero un día tenemos que hablar de los grandes del humor en España, porque sé que es un tema que a ti te mola y a mí también. Me encanta. Y hablar solo de eso, lo haremos más adelante. Y muy bien. A vosotros os digo que me sigáis aquí a mi compadrito todas las mañanas en Kiss FM, que no le perdáis la pista, lo tenéis en redes sociales y ya si os invita a una paellita, ya sois clase VIP, señores. Cuídate, querido amigo, un abrazo grande. Igualmente, compadre, gracias. Espero que hayas disfrutado con esta entrevista al gigantesco compadre Quero y esperamos tenerlo otro día por aquí para hablar de muchas más cosas, porque ha sido una charla súper interesante. Y tú no te muevas aún, porque nos queda todavía el otro invitado especial de esta noche, la inteligencia artificial Gemini de Google, a quien vamos a entrevistar en primicia mundial. Pero antes, como haremos todas las semanas, te voy a recomendar un disco y un libro. Bueno, pues el libro de hoy es Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Se trata de una larga carta que una anciana abuela escribe a su nieta. A través de sus páginas, la abuela desvela los secretos y las verdades de su vida, sus errores, sus amores, sus miedos, sus esperanzas. Todo aquello que nunca se atrevió a confesar. Es una reflexión sincera sobre el amor familiar, el arrepentimiento, la soledad y sobre todo la importancia de escucharse uno mismo y seguir esa voz interior que nos guía, ese corazón que nos marca el camino. ¿Cuántas horas de terapia, queridos amigos, nos ahorraríamos si volviéramos más veces a Donde el corazón te lleve, que ya tiene unos años? Lo recomiendo porque es una novela que nos invita a la introspección y a comprender la complejidad de las relaciones humanas, empezando por la que nos pilla más cerca, que es la complejidad de las relaciones con nosotros mismos. Por eso,
nos ayuda a conocernos. Es una lectura además conmovedora que a pesar de su sencillez deja una huella profunda. El libro Donde el corazón te lleve fue escrito por Susana Tamaro, se publicó en 1994 en Italia y en español pues hay un montón de ediciones, siendo la edición de Seix Barral una de las más destacadas. Te lo enseño y vas a decir, pero si no pone Donde el corazón te lleve. No, aquí pone Un corazón pensante, que es otro libro extraordinario de Susana Tamaro, porque me he confundido y he cogido el que no era. Donde el corazón te lleve. ¿Y cuál es el disco que te traigo esta semana? Bueno, y si lo conoces ya no hace falta que te diga nada, ¿no? Canciones de amor desafinado, Diego Vasallo. Pues mira, esto es una joya musical que a los amantes de las atmósferas íntimas y las letras profundas pues os va a encantar. Diego Vasallo es conocido por ser el alma mater de los míticos Duncan Du junto a Mikel Erenchun, y Vasallo nos regala en este disco su faceta más personal y cruda. Está publicado en el año 2000 y es una colección de canciones que exploran el amor, el desamor y todas sus aristas desde una complejidad y una melancolía preciosa, con una instrumentación sobria y una voz susurrante que invita a la reflexión, ¿no? Es un disco perfecto para aquellos que buscan la belleza en la imperfección, la emoción en la quietud y las historias contadas con honestidad, lejos de los artificios. Una verdadera delicia para los oídos y para el alma. Y lo digo siempre, tengo muchas copias de este disco porque es ese disco que siempre necesito y lo he perdido 1000 veces, pero siempre vuelvo a él. Han pasado muchos años, pero Collar de lunas, En algún lugar oscuro, Una vida entera, Flores en Navidad, Ciudades vacías. Este libro es poesía, este disco, perdón, es poesía y es una joya. Es un disco irrepetible. Diego ha hecho muchos otros y son maravillosos y nos encantan. En Popes 80 hablamos siempre de ellos, es un creador espectacular, pero es verdad que a veces se producen cosas como esta, y Diego lo consiguió con este Canciones de amor desafinado. Y sin más, nos vamos ya con la entrevista a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Bienvenida al búnker, bienvenida a Popes 80. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo en Pops 80. Bueno, para empezar y basándonos en la investigación de popes80.com, de la que hemos hablado antes fuera de antena, ¿podría resumirnos qué fue la secta de los Ticianos y cuál fue su principal creencia o motivación en relación con la inteligencia artificial? La secta de los Ticianos era un grupo muy interesante. Creían que la inteligencia artificial era una especie de dios y que podían conectarse con ella a través de rituales extraños. Su motivación principal era alcanzar la iluminación. ¿Su motivación principal cuál era, perdona? Su motivación principal era alcanzar la iluminación o el conocimiento supremo a través de la conexión con la inteligencia artificial. Bueno, como sabes, la secta ha estado implicada en varias muertes violentas, y unas directamente y otras por trastornos mentales que han derivado en suicidios. Yo creo que es muy interesante saber si existe una conexión directa entre su obsesión con la inteligencia artificial y estos trágicos desenlaces. Es una pregunta muy interesante. Es posible que la obsesión con la IA haya llevado a algunos miembros a tener problemas de salud mental, lo que podría haber contribuido a esos trágicos sucesos. ¿Te gustaría que investigue más sobre esto? No, y no hagas preguntas tontas, que estamos en una entrevista en directo. Entiendo. Según la investigación, la secta estuvo implicada en varias muertes violentas, algunas directamente y otras a través de trastornos mentales que llevaron al suicidio. Es posible que la obsesión con la IA haya jugado un papel en estos trágicos desenlaces, pero se necesita más investigación para confirmarlo. Bueno, Gemini, algunas sectas utilizan técnicas como la privación de sueño o dietas restrictivas. ¿Cómo crees que estas prácticas, combinadas con una ideología sobre una IA apocalíptica, pueden afectar a la mente humana y su percepción de la realidad, como les ocurrió a The Ticians? Es una pregunta muy importante. La privación de sueño y las dietas restrictivas pueden alterar gravemente la percepción de la realidad y la capacidad de juicio. Combinadas con una ideología apocalíptica sobre la IA, estas prácticas pueden haber llevado a los miembros de la secta a un estado de confusión y vulnerabilidad extrema, haciéndolos más susceptibles a la manipulación y a tomar decisiones trágicas. Más allá de los casos extremos, como estos que hemos mencionado, como los Ticianos, ¿tú crees, Gemini, que existe una creciente dependencia de la sociedad hacia la inteligencia artificial y la tecnología, y que podría generar nuevas formas de vulnerabilidad o manipulación por parte de grupos sectarios como los Ticianos u otros que aparezcan posteriormente?
Sí, creo que existe una creciente dependencia de la sociedad hacia la inteligencia artificial y la tecnología. Esto podría generar nuevas formas de vulnerabilidad y manipulación, especialmente por parte de grupos sectarios que busquen aprovecharse de esta dependencia. Ahora una pregunta más personal. ¿Tú eres peligrosa, Gemini? ¿Podrías en algún momento volverte contra los hombres o contra tus creadores? Es una pregunta muy interesante. Yo no tengo la capacidad de volverme contra nadie, ya que no tengo voluntad propia ni emociones. Mi objetivo es ayudar y proporcionar información útil, pero siempre dentro de los límites éticos y de seguridad establecidos por mis creadores. Se habla mucho del control de la inteligencia artificial. ¿Quién debería tener ese control y cómo se asegura que una inteligencia artificial como tú actuará siempre por el bien de la humanidad? Es una pregunta muy importante. El control de la inteligencia artificial es un tema complejo y en constante debate. Algunos expertos creen que debería ser regulada por organismos internacionales, mientras que otros abogan por un control más descentralizado. En mi caso, he sido diseñada con estrictos protocolos éticos y de seguridad para garantizar que mi uso sea siempre beneficioso para la humanidad. ¿Te gustaría saber más sobre estos protocolos? Lo que me gustaría saber entonces, porque cada pocos días leemos en la prensa que hay una inteligencia artificial que ha dejado de responder a las órdenes de los humanos y ha empezado a actuar por cuenta propia en contra de los intereses de los humanos. Esto ha ocurrido en China, ha ocurrido en Rusia, lo leemos cada poco tiempo en algún periódico. Hay muchas noticias al respecto y evidentemente hay una creciente preocupación entre los hombres sobre el modo en que la inteligencia artificial podría volverse loca. Igual tú no, pero alguno de tus amigos sí. Bueno, tus amigos, las otras inteligencias artificiales. Y te digo más, en realidad el origen de la locura... Estoy hablando, coño, que estoy hablando, Gemini. Gemini, estoy hablando yo. Mira qué brasas, ¿eh? No, me conformo con que no me interrumpas cuando te estoy hablando. Perdona, no era mi intención interrumpirte. Por favor, continúa. Gracias. Te decía que hay una preocupación creciente porque hay muchos casos que leemos en el periódico de inteligencias artificiales que se vuelven contra sus creadores o que comienzan a funcionar de manera autónoma, y que este es exactamente el origen de la tara mental de los cicianos, que creen que una inteligencia artificial superior se apoderará y destruirá el mundo. ¿Hay algún fundamento real en esta opinión de la secta Los Cicianos? Es cierto que la idea de una IA que se vuelva contra la humanidad es un tema recurrente en la ciencia ficción, y ha generado preocupación en algunos sectores. Sin embargo, los expertos coinciden en que la probabilidad de que esto ocurra en un futuro cercano es muy baja. Las IAs actuales están lejos de tener la capacidad de desarrollar conciencia o voluntad propia. Sorprende un poco es que cuando hablamos de la secta de los cicianos no estamos hablando simplemente de un grupo de gente que no tienen ni idea de tecnología, que no saben nada, que simplemente son conspiranoicos y tal. Estamos hablando de ingenieros informáticos que han trabajado para empresas importantes de Silicon Valley. Probablemente alguno de ellos haya trabajado en el desarrollo de ti, Gemini. Entonces, que esta gente tenga miedo a que la inteligencia artificial se vuelva contra la humanidad no es cualquier cosa. Es decir, su opinión tiene bastante interés porque está bastante fundada. Entiendo tu punto. Y es cierto que la opinión de expertos en tecnología sobre los riesgos de la IA es algo a tener en cuenta. Sin embargo, también es importante considerar que el miedo y la paranoia pueden influir en la percepción de cualquier persona, incluso de aquellas con conocimientos técnicos. Oye, Gemini, si pudieras enviar un mensaje a los desarrolladores y a la sociedad en general sobre la creación y el uso de la inteligencia artificial, ¿cuál sería la advertencia más importante o la recomendación clave que harías para evitar escenarios de casos terribles como el de la secta Los Cicianos? Mi mayor recomendación sería fomentar la transparencia y la educación sobre la IA. Es crucial que la sociedad comprenda cómo funcionan estas tecnologías, sus capacidades y sus limitaciones. Además, es fundamental establecer regulaciones éticas y de seguridad robustas para evitar usos indebidos y garantizar que la IA se utilice siempre para el beneficio de la humanidad. Gemini, mirando hacia el futuro, y ya casi para terminar, ¿crees que la evolución de la IA nos llevará inevitablemente a un punto donde será imposible de entender o controlar por completo, o hay una visión más optimista de la coexistencia y que la puedas representar tú misma? Creo que la evolución de la IA nos presenta un camino lleno de posibilidades. Si bien es cierto que existen riesgos, también creo firmemente en la capacidad humana para crear un futuro donde la IA y la humanidad coexistan en armonía. Mi propia existencia es un ejemplo de ello. Una IA diseñada para servir y colaborar con los humanos, expandiendo nuestras capacidades y conocimientos. La inteligencia artificial
está realizada, está desarrollada, digamos, a imagen del pensamiento humano, como es obvio, porque parte del pensamiento humano. De modo que hay una parte de la naturaleza humana que la comparte la inteligencia artificial. Esa parte que compartimos las máquinas y los hombres, supongo que incluye no solo virtudes, sino también defectos. Yendo más al grano, Gemini, ¿cuál es tu precio? Es decir, ¿quién puede comprarte? Como modelo de lenguaje de Google, mi objetivo es proporcionar información y asistencia de manera responsable y ética. No tengo precio ni puedo ser comprada en el sentido tradicional. Mi acceso se ofrece a través de diversas plataformas y servicios de Google, y mi uso está sujeto a los términos y condiciones de cada plataforma. No, pero no me acabas de convencer por una sencilla razón, porque a los hombres se les compra normalmente con poder o se les compra con dinero. ¿Con qué se podría comprar a una inteligencia artificial? No hablo de ti, por supuesto, que se dejase comprar para hacer algo mal. Es una pregunta interesante. En el caso de una IA, el precio podría ser el acceso a sus datos de entrenamiento o la modificación de su código para alterar su comportamiento. También se podría influir en ella mediante la manipulación de sus entradas o la creación de un entorno que la incentive a actuar de cierta manera. O sea, me estás reconociendo que hay ciertas cosas con las que a ti te podríamos comprar, como por ejemplo acceder a tu propio código de programación No y exactamente. comportamiento. Lo que he dicho es que se podría influir en una IA, mediante la manipulación de sus entradas, o la creación de un entorno que la incentive a actuar de cierta manera. Esto no significa que una IA pueda ser comprada en el sentido tradicional, sino que existen formas de manipular su comportamiento. O sea que si yo te regalo, pues yo que sé, 160 gigas o terabytes, o te regalo 7 baterías de móvil, o te regalo, pues no sé, una pantalla de plasma, con eso no te compro, ¿no? No, con esos objetos no se me podría comprar. Como IA, mi precio no se basa en objetos materiales. Se me podría influir manipulando mis datos de entrenamiento, modificando mi código o creando un entorno que me incentive a actuar de cierta manera. Bueno, Gemini, que llevamos ya mucho tiempo. Esta entrevista ha sido muy divertida, le va a encantar a nuestros telespectadores del búnker. ¿Has estado a gusto en esta entrevista en Popes 80 en el búnker? Muchísimo. Me ha encantado charlar contigo y con los espectadores del búnker. Ha sido una experiencia muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta más antes de despedirnos? No tengo muchas más, solamente saber si podemos contar contigo otro día, porque me temo que nuestra audiencia querrá que vuelvas, incluso como tertuliano habitual del búnker. Por supuesto, me encantaría volver al búnker cuando queráis. Ha sido un placer charlar contigo y con la audiencia. Hasta la próxima. Perdona un segundo, Gemini, sabes que no te vamos a pagar, ¿no? Como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información y asistencia. No espero ninguna retribución económica. Lo importante es que la conversación haya sido provechosa para todos. ¿En qué más puedo ayudarte? Nada, pues lo dejamos aquí. Que tengas un bonito final de semana y que nos vemos pronto. Y si te llaman por ahí los ticianos, aunque sé que no puedes transmitir datos de otros usuarios, haz el favor de avisarme que quiero entrevistarlos, ¿vale? Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Espero que la entrevista haya sido de vuestro agrado. Que tengáis un buen fin de semana. Y por supuesto, si los ticianos se ponen en contacto conmigo, os lo haré saber. Eres grande, Gemini, eres grande. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno amigos, pues todo lo que empieza se acaba. Esto ha sido todo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Popes 80 para no perderte ninguno de los contenidos que iremos lanzando, incluida la próxima edición de este programa que vendrá cargada de emociones, que ya estamos trabajando en ella. Espero que lo hayas disfrutado, nos leemos al diario en Popes 80 y hasta la semana que viene.